Hola, qué bueno vernos nuevamente en estos jueves de literatura y en esta ocasión vamos a hablar de algo que es tan interesante pero a la vez tan cuestionable y es la novela histórica. Novela histórica es una historia que necesita ser convertida, camuflada, encriptada en novela para que sea contada o qué ocurre. Y bueno, la verdad es que es muy sencillo. O te paras en el mundo de la literatura, en el mundo de la narración histórica a escribir novela histórica, o te paras desde la historia, desde una ciencia social, a escribir historia. O en el mundo de la literatura o en el mundo de la academia. Depende de la posición en la que te encuentres, esas van a ser tus fuentes. No quiere decir que la novela histórica sea mentira, pero tampoco quiere decir que las ciencias sociales o la historia la use como una base de textos académicos. Y desde la posición en la que te encuentres puedes argumentar. La historia, como ciencia, se enfrenta a algunos vacíos y tropiezos que le permiten avanzar y que, aunque suene muy ladrilludo, tiene problemas conceptuales. Por ejemplo, para que podamos entender un poquito más esto. En España, cuando te refieres a la guerra de independencia, te refieres a la guerra napoleónica. Pero si vas a buscar este mismo contexto, este mismo momento histórico, en Francia no lo vas a encontrar así, lo vas a encontrar como la guerra de España. Y por ejemplo, en Inglaterra tampoco lo vas a encontrar así, lo vas a encontrar como la guerra peninsular. ¿Entendemos? Diferentes conceptos para un mismo periodo histórico. Otro ejemplo es que antes se hablaba de reconquista, después se habló de región conquista y ahora se habla de ocupación social del espacio. Un último ejemplo para que podamos entender esto es que antes se hablaba de la conquista y evangelización de América Latina. Ahora no se dicen esos términos. Bueno, hay muchas formas de decirlo, pero por ejemplo una de esas es el encuentro de dos mundos. Y esto es lo que ocurre con la historia. Tiene muchos vacíos o muchos problemas conceptuales que al mismo tiempo le permiten avanzar. En la literatura, en la novela histórica, no ocurre esto, y es que no está sujeto a lo políticamente correcto. Bueno, en realidad todo está sujeto a lo políticamente correcto, pero lo que quiero decir es que la literatura tiene un poco más de libertad para moverse y logra describir con mayor precisión lo sucedido. Por ejemplo, la literatura y la novela histórica logra condensar tan bien el espíritu de la época, las características, las costumbres, la vida cotidiana, que fácilmente puede tomarse como referencia para una época. Entendiendo lo anterior, voy a recomendar 3 novelas históricas importantes para Latinoamérica en el siglo XX. La primera novela histórica es El otoño del patriarca. No, Gabo, no soy Netflix, no te voy a hacer una película del otoño del patriarca. Es una obra escrita por Gabriel García Márquez, publicada en 1975 y desde su título, El otoño del patriarca, se puede describir esas cosas que hablábamos de la novela histórica. Entonces, el otoño como ese exceso de totalidad, determinación, del contexto de la época, y el patriarca, más que patriarca, pues se refiere al dictador, pero pues también es como una analogía a este tipo de comportamientos que pueden tener estas dos figuras. Gabriel García Márquez hace una conceptualización y asimilación de todas las dictaduras que estaban ocurriendo más que todo en todo el siglo XX de América Latina, aunque la novela haya sido publicada en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, definitivamente una de las cosas que más me gusta es el narrador y la forma de narrar que describe Gabriel García Márquez, porque es un narrador diferente, es un narrador que no se involucra, y la forma de narrar, de decir ahí tienen su país, son cosas que te hacen entender las dictaduras. Esta, por ejemplo, en este caso una dictadura que es asumida, de que estaban ocurriendo en el siglo XX en América Latina. Entonces, esto es un poco más literario que novela histórica, pero tiene contextos de novela histórica que son muy importantes para asumir esa historia repetida o ese contexto histórico tan patriarcal o tan dictatorial que estaba surgiendo. Entonces, no es muy larga para que la lean y la pueden encontrar en sus bibliotecas más cercanas. La siguiente recomendación es El señor presidente, y este es un libro de Miguel Ángel Asturias. Él lo publica en 1946, pero
comienza a escribirlo desde 1922. Como si 1922 quedara ya. Bueno, la intención de Miguel Ángel era denunciar la dictadura de Estrada Cabrera y pretende hacerlo con un cuento al que llamaría Los Mendigos Políticos. Pero al escuchar otras voces de Latinoamérica, voces muy similares, muy parecidas a lo que le estaba sucediendo, pues la idea de el señor presidente toma mucha más fuerza. ¿Qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar un reflejo de la sociedad mucho más compleja. Vamos a encontrar discurso de poder y de subjetividad muy claros. Y sobre todo existe una atmósfera de terror, de desesperación, o sea, cero esperanza, que es muy clara. Y desde luego vamos a encontrar muchas características de eso que entenderíamos como las dictaduras de América Latina. Entonces, muy recomendado. La siguiente y última recomendación es La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa. Bueno, en realidad este libro no podía faltar. Mario Vargas Llosa la publica en el 2000. En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente. Y sobre este libro quiero decir algo tan importante, y es a lo que quiero hacer referencia, de que la novela histórica es novela histórica, la historia es la historia, para que entendamos. Pero los voy a leer. Abro comillas. Hay bibliotecas enteras dedicadas al ascenso y a la caída de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Pero quien se aventure en la novela de Vargas Llosa podría pasarlas por alto. Porque este libro es la destilación de todo ese conocimiento. Y esto lo había leído y lo retomo. ¿Por qué? Porque es lo que quiero hacer referencia de que una novela histórica como Vargas Llosa, que preciso en esta novela, la delgada línea entre la realidad y la novela histórica es tan delgadita que te confundes. Y puedes creer que algunas historias o relatos que suceden en el libro, por estar tan similares a la realidad, pues terminas creyéndolo. Sobre todo que en este libro pues hay unas cosas que te cuestionan si realmente fue tan así, porque, repito, como está tan ligado a cosas que realmente pasaron, pues te confunde, ¿no? Y pues como no estuviste en esa época histórica para vivirlo y para decir, ah, no, sí, lo mató así, pues no sabes. Y es que, por ejemplo, el libro menciona muchos intentos de derrocamiento de esta dictadura. Intentos de golpe de estado, que pues fueron así, fueron tantos, no se sabe. Además que el libro tiene mucha descripción y muchos detalles de la vida sexual del coronel. Como por ejemplo, En el 2000 busco hombres de París, un cerebro inteligente que no se emborrache en viernes. bueno, no, en realidad no les voy a contar, esto no es para hacerles spoiler, pero son cosas que tú dices, ¿realmente fue así? O sea, tienen tanto detalle en unas cosas que te cuestionas. No hay que negar que Vargas Llosa tiene una supremacía temática en lo que escribe cuando se refiere, por ejemplo, a los dominios de frontera, a estos intentos de derrocamiento que les había mencionado, a los genocidios haitianos, que realmente es muy cuestionable. Pero pues es novela histórica, no es historia. Bueno, esta fue mi recomendación de 3 novelas históricas, 3 novelas que son de diferentes latitudes y que nos permiten entender muy bien ese siglo XX, ese siglo de dictaduras en América Latina. Gracias a ustedes por ver estos videos, por escribirme, por compartirlos y recuerden que yo los sigo leyendo y que sigo interactuando con ustedes y nos vemos en una próxima.